Hola, muy buenos días a todos. Dios me los bendiga. Hoy consideramos un texto nuevo del libro de Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 16 como texto bíblico principal. Y nos dice lo siguiente, según la Santa Biblia de la versión Valera del año de 1960. Yo tengo aquí la traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas, antigua versión de Casiodoro de Reina del año de 1569. Igual es una Biblia también actualizada. Y nos dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este texto bíblico del día de hoy nos habla acerca de un personaje que entregó su vida en sacrificio por nosotros. Vamos a conocer quién es esa persona. Y también nos anima y nos insta a que nosotros sigamos ese mismo ejemplo de poner nuestra vida por el prójimo. Pero para conocer más a fondo este texto bíblico, yo les invito a leer desde el versículo 1 sobre los hijos de Dios, cuáles son sus cualidades y cuáles también podrían ser sus debilidades y errores que en el día de hoy buscamos y cometemos. Veamos lo que nos dice desde el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el amor que nos ha dado el Padre? A su Hijo. Para que seamos llamados hijos de Dios. Dios mandó a su Hijo aquí en la tierra con el propósito no solamente de ser salvos, sino también con el propósito de que nosotros, a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, tengamos la oportunidad de tener un puente para acercarnos al Padre. Porque según las Escrituras, el hombre ha estado alejado de la presencia de Dios. Y este sacrificio nos permite a nosotros conocer al Señor y acercarnos a Él. Y noten lo que dice la parte B del versículo 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando aquí acerca de la venida de Cristo Jesús en su manifestación, seremos semejantes a Él. ¿Cuál es la condición en la que Cristo Jesús va a venir? La palabra dice que todo ojo lo verá. Si la palabra dice que todo ojo lo verá, ¿en qué forma espiritual está llegando el Señor Jesús? ¿En forma física o con cuerpo espiritual? Yo pienso que con cuerpo espiritual, no física. Porque dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En nuestros tiempos nosotros andamos por fe, pero las Santas Escrituras mencionan que en la venida de Cristo Jesús seremos transformados y ya no estaremos por fe, sino por vista. Si Cristo es una entidad o un ser espiritual, retiro lo de entidad. Si Cristo es un ser espiritual, nosotros recibiremos también un cuerpo espiritual, tal como Él es. Pero eso no significa que en su condición de espiritualidad nosotros no podamos verle en su venida. Si Cristo nos abre los ojos en ese tiempo y nos permite y permitirá que todo ojo lo pueda ver, será para su gloria y para su honra, para que toda rodilla que está en los cielos y en la tierra sea doblada. Y el versículo 3 dice lo siguiente, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, no es que vamos a ser puros, sino que seremos purificados a través de su palabra, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por eso yo decía en anteriores grabaciones de que estamos viviendo bajo la ley. Hay muchas religiones que enseñan que no estamos bajo ley, que estamos con libre albedrío. Y en realidad siempre desde la primera creación, es decir, desde nuestros primeros padres que tuvieron una creación perfecta como todo lo que hace el Señor, ellos fueron perfectos. Ellos ya tenían libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Pero eso no significa que en su libre albedrío ellos podían hacer lo que les daba la gana. Ellos tenían que sujetarse a principios y leyes morales, porque recordemos que Dios es un Dios moral. Si el Señor en toda su creación ha puesto leyes físicas que respetan que no pueden ser quebrantadas y que sostienen el sistema de cosas actuales, es decir, toda su creación como los cielos y la tierra, cuánto más nosotros que somos hechos a la imagen de Dios, tenemos que sujetarnos a las leyes del Padre para poder ser libres. ¿Pero libres de qué? Aquí se habla de libertad de culpa, libertad de pecado. Por eso dice, los que infringen la ley cometen pecado, es decir, tienen culpa e infringen la ley. A eso se refiere con libertad. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Lógicamente, la persona que se somete a la ley de Dios va a estar sujeta a los mandamientos, a sus leyes, a sus principios. Será una persona transformada espiritualmente que estará sometida a la imagen de Cristo Jesús. Y en esa persona no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él, es decir, en Cristo Jesús, no peca, dice. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros traducimos y ponemos una palabra traducida en este texto del versículo 6, dice, todo aquel que no infringe la ley, no viola la ley. Pero todo aquel que infringe la ley ha violado la ley y no le ha conocido a Dios. Por eso dice aquí, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y noten ustedes lo que dice el versículo 7, que nos llena de gozo a aquellos quienes le conocemos al Señor. Hijitos, dice. Hijitos, con ese amor, con esa ternura de un padre hacia un hijo. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Así como el Padre, también el Hijo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Aquí la Escritura nos dice que es del diablo, dice. El que infringe la ley de los mandamientos es del diablo. Por eso Jesús mismo cuando estuvo en la tierra dijo, ustedes no son hijos del Padre, sino del Padre y gobernante de este mundo, Satanás el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿De qué manera podía deshacer las obras del diablo? Comprándonos con su sangre preciosa, redimiendo nuestros pecados, dándonos la oportunidad de ser personas nuevas, de que nuestro espíritu vuelva a tener una relación e intimidad con Dios, dándonos la oportunidad de acercarnos al Señor. Por eso dice el versículo 9,
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué significa la simiente? La simiente es la palabra. La palabra te transforma, la palabra te edifica, la palabra te llena, la palabra te convierte en una persona seguidora de Cristo Jesús en su imagen y semejanza. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y te arrepientes de tu vida y de los pecados que has cometido, tú estás abriendo las puertas a Cristo para que Él entre en tu vida y el Señor se encarga de transformarte a medida que vayas aprendiendo y conociendo acerca de las Santas Escrituras, acerca de esa semilla de la que aquí se está hablando, acerca de esa simiente de Dios, de Cristo. Y Cristo permanecerá en ti. Y no podrás pecar, porque el Espíritu Santo, una vez que empieces tú a ser transformado, tu conciencia será entrenado a tal punto y a tal grado que pondrás y empezarás a poner en primer lugar tu mirada, tus pensamientos y tu corazón enfocándote en las cosas de arriba. Es decir, no darás tregua ni darás oportunidad a que este sistema inicuo de cosas te lleven a cometer falta alguna contra las leyes, principios y mandamientos que el Señor ha impuesto. Es por eso que vuelvo y repito el texto del versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, su Hijo, sus principios, su moral, su palabra, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso dice, y no puede pecar. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, no puedes pecar cuando eres una persona y una criatura nueva, hecha a la imagen de Cristo Jesús. Porque los principios inmorales, vuelvo y repito, pasan a ser primordialmente en tu vida la cosa más importante, más que este sistema inicuo de cosas. Y es ahí cuando se cumple lo que dice el versículo 2 en su parte principal. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios. Y el versículo 16, que es el texto principal de este día, vuelvo y lo recalco y lo leo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, que se sacrificó y nos compró y nos dio la libertad de poder tener la oportunidad de acercarnos al Señor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestro prójimo. Así, en esta mañana, como yo comparto una palabra y un testimonio de fe contigo, tú también estás en la obligación y en el deber, si eres una criatura nueva y estás cerca al Señor, de compartir con tu prójimo esta esperanza de salvación. Que Dios te bendiga.